Modelado con espacio de estados. Tenemos el siguiente sistema compuesto por un circuito RLC con una resistencia de 1 ohm, un inductor de 0.5 henrios y un capacitor de 0.25 farads. Las variables de estado de este sistema en particular son la corriente en el inductor y el voltaje del capacitor, pues conociendo estas dos variables podemos conocer cualquier otra variable dentro de nuestro sistema, por ejemplo la corriente de la resistencia o el voltaje del inductor. Ahora, representando nuestras variables de estado como ecuación de forma diferencial, tenemos lo siguiente: la derivada con respecto del tiempo de la corriente, que es la misma para todos los componentes, es igual al voltaje de entrada VI menos la corriente por la resistencia menos el voltaje del capacitor. Todo esto sobre el valor de la inductancia. Lo mismo sucede para el voltaje del capacitor. La derivada con respecto del tiempo del voltaje del capacitor es igual a la corriente sobre la capacitancia. En nuestro sistema vamos a considerar como salida el voltaje del capacitor. Ahora, representando de manera matricial las ecuaciones diferenciales, tenemos la siguiente solución, donde 1 sobre C, 1 sobre L y R sobre L son el valor de la capacitancia, la inductancia y la resistencia respectivamente. Y como habíamos mencionado, el voltaje de salida o el Vout de nuestro sistema va a ser el voltaje del capacitor y su forma y la manera de representarlo de forma matricial es la siguiente. Entonces, sustituyendo los valores que conocemos de la inductancia, la resistencia y la capacitancia, tenemos nuestro siguiente espacio de estados con valores ya conocidos. Entonces, nosotros actualmente estamos trabajando en tiempo continuo y para el curso nosotros estamos utilizando tiempo discreto. Por lo tanto, tenemos que transformar este espacio de estados de tiempo continuo a un espacio de estados en tiempo discreto. Para esto utilizamos una herramienta de MATLAB. Y lo primero que tenemos que hacer para utilizar esta herramienta es declarar las dos matrices, en este caso de las variables de nuestro sistema, que están representadas por la matriz A y por la matriz B. A continuación declaramos un tiempo de muestreo, que en este caso es de 1 segundo, y a continuación utilizamos el comando C2D, que significa Continuous to Discrete, para discretizar nuestro sistema continuo a un sistema discreto. Y ahora obtenemos como resultado dos matrices que son G y H. Ahora, tenemos el siguiente ejercicio que dice: diseña un controlador digital para el sistema modelado por el siguiente espacio de estados usando el método de ubicación de polos por representación de estados. Considere la respuesta deseada. Debe de generar polos de lazo cerrado de z igual a 0.5 más menos 0.5 y un tiempo de muestreo de 1 segundo. Muy bien. Para este problema no tenemos que olvidar la forma estándar de nuestro sistema, donde y son las variables de estado, donde x son nuestras variables de estado y y es la salida de nuestro sistema. G, H y C son las matrices que podemos calcular con el procedimiento anterior, en dado caso que es un sistema continuo. También es importante recalcar que el polo de lazo cerrado también nosotros lo podemos calcular mediante el máximo sobre pico, el tiempo de muestreo y el tiempo de establecimiento. Entonces, en este caso el problema ya nos da las matrices G, H y C, que son las siguientes. Entonces, recordando el modelado en espacio de estados, nosotros tenemos la planta donde se retroalimentan las variables de estado que se multiplican por una ganancia K. Esta ganancia K va a ser proporcional al número de variables que estemos utilizando en nuestro sistema. Por ejemplo, si estamos utilizando dos variables de estado, nosotros tenemos que tener dos ganancias K para este bloque de retroalimentación. Entonces, teniendo en cuenta la ecuación característica definida por el siguiente determinante, que es z por la matriz identidad, en este caso es una matriz identidad cuadrada de 2 por 2, menos g más h por k.
H es la matriz que tenemos que nos dan en el problema y K es donde vamos a representar las variables, bueno, las ganancias de nuestras variables de estado. Explicando de esto de una forma más específica, tenemos que el determinante de Z por la matriz identidad menos la matriz G más H por K, que se representa K1 y K2, va a ser igual a la multiplicación de nuestros polos conjugados. En este caso sería Z menos 0.5 más J 0.5. Y lo mismo pero con J menos 0.5. Entonces, realizando el determinante de la parte izquierda de nuestra ecuación, tenemos lo siguiente. Y desarrollando la multiplicación de nuestros polos, tenemos la siguiente expresión. K1 más Z por K2 más Z cuadrada más Z más 0.16 es igual a Z cuadrada menos Z más 0.5. Y ahora realizando una equivalencia entre los términos cuadráticos, los términos lineales y los términos no lineales, tenemos que K1 es igual a 0.34 y K2 es igual a menos 2. Ahora nosotros tenemos nada más las ganancias de nuestras variables de estado. Nos falta tener K0. K0 la obtenemos mediante la siguiente expresión, que es el límite cuando z tiende a 1 de K0 por la matriz C por la inversa de nuestra ecuación característica, que es z por la matriz identidad menos G más H por K. Y como ya tenemos los valores de nuestro vector K, que es K1 y K2, podemos realizar esta operación. Realizando la operación obtenemos que K0 por C más, K0 por la matriz C por la inversa de nuestra ecuación característica por la matriz H es igual a 1. Y despejando tenemos que menos K0 es igual a 1 y K0 es igual a menos 1. Y con esto nosotros concluimos nuestro ejercicio.